Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor, en primer lugar que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga, bendiga a nuestra familia, bendiga a nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento, nuestro curso bíblico de todos los días en que reflexionamos sobre la palabra de Dios. Estamos desarrollando poco a poco con esta introducción sobre el libro de Josué. Estamos viendo de una manera muy general, muy amplia, una introducción, ¿verdad?, de lo que es el libro de Josué. Es muy interesante el estudiar, el meternos, el ver, el interesarnos en conocer cómo este libro se va dando a conocer, ¿verdad? O sea, para nosotros, cómo el autor sagrado nos va transmitiendo los elementos fundamentales de la teología de este libro. Bueno, nosotros estábamos hablando de este libro que hay 4 protagonistas importantes: Dios, Josué, Moisés y el pueblo. Ahora estamos desarrollando las características del personaje number 1, que es Dios. Dios entonces el que dirige la historia, Dios entonces el que de cierta manera es el que actúa, ¿verdad? El que ordena, anuncia, hace y promete qué es lo que va a suceder, etcétera, ¿verdad? Ahora nosotros queremos seguir estudiando en esto y mirar un poco que los protagonistas humanos del libro hablan de la acción de Dios. Es decir, los que están, entre comillas, usufructuando de esa acción de Dios, ellos también hablan. A pesar de que nosotros vimos que Dios actúa en una forma muy favorable para con Israel, pero sin embargo, con los pueblos enemigos, en una forma muy distinta, les afecta porque les destroza, los entrega a la destrucción a los israelitas, los endurece, o sea, el corazón endurecido. Y bueno, y así sucesivamente. Entonces, en favor de Israel, en contra de sus enemigos. Y hay un tercero, la acción de Dios que se extiende también a la naturaleza, es decir,
Dios, por ejemplo, que seca el Jordán. Entonces es una acción de Dios, pero es Dios mismo entonces el que hace. Es Dios mismo, ¿verdad? Así como hizo con el río, con el mar, el mar Rojo, así también ahora con el río Jordán. Fíjense en el capítulo 5. Cuando todos los reyes de los amorreos que ocupaban la región situada al oeste del Jordán y todos los reyes de los cananeos que estaban junto al mar oyeron que el Señor había secado las aguas del Jordán delante de los israelitas hasta que ellos pasaron, su corazón desfalleció, etcétera, etcétera. Pero aquí lo importante es, oyeron que el Señor había secado las aguas del Jordán. El Señor había secado las aguas del Jordán. Es una forma entonces de decir que es la acción de Dios. Que Dios hace lo posible o lo imposible, pero en el sentido de que Dios aquí actúa para que se pueda realizar algo a favor, siempre en defensa, ¿verdad?, del pueblo, a favor del pueblo. Vamos un poquitito más y vamos a mirar un poco ahora sobre los protagonistas humanos, ¿verdad?, que hablan también de Dios. Es decir, ellos reciben una acción a favor o tal vez, como leímos aquí, en contra, y entonces se manifiestan, ¿verdad?, y hablan de Dios. Según Josué, a Israel, por ejemplo, le da la tierra. Entonces, según Josué, ¿verdad?, o sea, el mismo que está hablando en el capítulo 1, versículo 11, nos dice: recorran el campamento y manden al pueblo que haga provisión de víveres, porque dentro de 3 días pasarán el Jordán para ir a ocupar la tierra que el Señor, ahí está, la tierra que el Señor, su Dios, les da en posesión. Josué se refiere directamente a Dios, les dice, bueno, es Dios el que a ustedes les da esa tierra. Pelle preparaque, peñe bosacoique, etcétera, etcétera, pella ya sataina. Vamos a pasar al Jordán. ¿Pero por qué? Porque el Señor, su Dios, entonces les da la tierra. Asimismo tenemos en el versículo también 15, y dice lo siguiente: hasta que el Señor les conceda el descanso, lo mismo que a ustedes, y también ellos tomen posesión de la tierra que les da el Señor su Dios. Tomen posesión de la tierra que les da el Señor su Dios. Entonces Josué en este caso se está refiriendo a Dios. Le está hablando al pueblo, pero diciendo, bueno, el que les da a ustedes la tierra es Dios, no soy yo, o no es no sé quién, no es un terrateniente. Ave ñandi yara o me la pende una. También en el capítulo 18, versículo 3, encontramos una expresión semejante. Dice: entonces Josué dijo a los israelitas: ¿hasta cuándo van a demorar en ir a tomar posesión del país que les dio en herencia el Señor, el Dios de sus padres? Entonces se está refiriendo y se está dirigiendo directamente, claro, a su pueblo, pero colocando entonces aquí una, podemos decir, una relación directa de lo que ellos están haciendo, no porque ellos quieren simplemente, sino que porque todo esto Dios se los ha concedido. Otro elemento, según Josué también, lucha en su favor. Según Josué dice, el Señor, mira que el Señor está luchando en nuestro favor. Eso tenemos en el capítulo 23:3. Dice así, una vez que le convoca: ustedes han visto cómo trató el Señor su Dios a todos estos pueblos, a causa de ustedes, porque era su Dios, su Señor, el que combatía por ustedes. Entonces se dan cuenta, ustedes han visto cómo trató el Señor su Dios a todos estos pueblos, a causa de ustedes. O sea, la causa es el pueblo, la causa son ustedes, la causa es Israel. Pero ¿quién es el que actúa? ¿Quién es el que hizo algo? El que actuó fue Dios. El oye pues, apendereje, entonces, pesague, belleza, peague, belleza, guague. Y se han agradecido, en síntesis le está queriendo decir. En el versículo 10, capítulo 23, siempre dice: bastaba uno solo para perseguir a 1000, porque el Señor su Dios era el que combatía por ustedes
como Él mismo les había prometido. Era el Señor mismo, entonces, el que combatía por ustedes. Entonces la hoja a mí viene. Entonces, qué interesante, ¿verdad? Todo lo que nos está presentando. Esta es una forma, estamos refiriéndonos que los protagonistas humanos son ellos mismos también quienes hablan de la acción de Dios como protagonista. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. En su bendición Urbi et Orbi de Pascua, Francisco repitió la petición que en Navidad dirigió a todos los gobiernos del mundo. Esorto pertanto l'intera comunità internazionale a un impegno condiviso per superare i ritardi nella loro distribuzione e favorirne la condivisione, specialmente con i paesi più poveri. Para alcanzar este objetivo hay dos obstáculos muy grandes. El primero, conseguir que los países con recursos cedan vacunas a países que no tienen dinero para pagarlas. Para eso se creó el programa COVAX. Lo impulsan la Organización Mundial de la Salud y grandes fundaciones humanitarias. La idea es conseguir que los países desarrollados cedan dosis para que se vacune a la población sanitaria y de riesgo de países en vías de desarrollo. El objetivo de COVAX es distribuir 2.000 millones de dosis en 2021 en países en vías de desarrollo. Por ahora ha entregado solo 36 millones. Sigue habiendo un grave problema de equidad y disponibilidad de vacunas. La semana pasada hice una petición urgente a los países que se comprometieron a guardar dosis para el programa COVAX. También pedí a los fabricantes de vacunas que ayuden a que los países puedan cumplir con lo prometido. Todos han escuchado, pero no han prometido nada. La primera entrega de COVAX fue el 25 de febrero. Llevó 600.000 dosis a Ghana. Países como Reino Unido o Estados Unidos habían empezado la campaña de vacunación 2 meses y medio antes, en la primera mitad de diciembre. El segundo gran obstáculo, para lo que el Papa llama internacionalización de las vacunas, es la situación interna de los países pobres. Por ejemplo, República Democrática del Congo recibió el 3 de marzo un cargamento de vacunas. Ha pasado un mes y nadie las ha tocado. Se debe a motivos como falta de personal sanitario o el pésimo estado de las carreteras. Sé que este es un momento difícil para muchos países, ya que los casos de coronavirus y los ingresos de pacientes en hospitales están aumentando. Pero precisamente cuando los casos aumentan, es el momento más importante para compartir las vacunas de forma equitativa y proteger a los trabajadores sanitarios y a las comunidades de riesgo. La crisis del COVID-19 es global y o se resuelve en todos los países o no se resuelve. Un desafío enorme, pero también una oportunidad para mejorar las infraestructuras y la calidad sanitaria en estos países. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes.
Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Aquí en la Eucaristía yo estoy para ti. Quiero habitar en ti, que tú vivas en mí. Soy alimento que la vida eterna da, soy de ti, para ti. Si estás cansado en mí puedes descansar. Si estás perdido en mí tienes un hogar. Si estás hambriento yo te quiero alimentar. Ven a mí, ven a mí. Tomen y coman todos de mi cuerpo. Tomen y beban todos de mi sangre, que me he entregado por su salvación, para vivir en comunión, alianza nueva y eterna que he sellado con mi sangre en la cruz. En lo sencillo me he querido yo quedar. Estoy realmente aquí en la fracción del pan. No tengas duda, ven, te puedes acercar, soy de ti, vive en mí. En medio de la prueba en mí puedes confiar. Si estás herido yo te puedo restaurar. Si estás sediento yo te quiero hoy saciar. Ven a mí, ven a mí. Tomen y coman todos de mi cuerpo. Tomen y beban todos de mi sangre, que me he entregado por su salvación, para vivir en comunión, alianza nueva y eterna que he sellado con mi sangre en la cruz. La mesa está servida, te puedes acercar. Quiero habitar en ti, que tú vivas en mí, en plena intimidad. Tomen y coman todos de mi cuerpo. Tomen y beban todos de mi sangre, que me he entregado por su salvación, para vivir en comunión, alianza nueva y eterna que he sellado con mi sangre en la cruz.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre el libro de Josué. Es la introducción y hablamos ahora de los protagonistas. Estamos hablando de Dios. Gente movila ya ponen, gente movila Ñande tendota, lleva la tendota. Porque es Él el que organiza la acción, el que decide, ordena. Ya en primer lugar, es entonces el que ordena, anuncia y promete. Tres cosas importantes en cuanto a la acción de Dios. Ordena, después anuncia y por otra parte entonces promete. Y esto lo encontramos ya desde el discurso inicial. Y después en el discurso final nosotros vemos que se hace un balance final. O sea, Ñande Yara ya puede tener balance final de los beneficios, reportándose a un pasado remoto, ¿verdad? Bueno, nosotros ahora estamos mirando desde el sentido de que el pueblo, o mejor dicho, protagonistas humanos, le dijimos a este título. ¿Quiénes son estos protagonistas humanos? ¿Quiénes son los que actúan? Y en este momento estamos mirando la acción de Josué, el protagonista humano que es Josué. Y entonces él también habla y dice que Dios lucha en favor de su pueblo. O sea, Dios es el que actúa. Otro elemento que dice Josué, ¿verdad?, que hace Dios, que le da el descanso prometido. Les da el descanso prometido. Estamos en el 22:4. Miren por favor el capítulo 22:4. Ahora sus hermanos han obtenido el descanso que les concedió el Señor, su Dios, conforme a la promesa que Él había hecho. Por tanto, regresen a sus campamentos, al territorio que les pertenece, a esa tierra que Moisés, el servidor del Señor, les dio al otro lado del Jordán. En el capítulo 22, la despedida de las tribus de Transjordania. Entonces, a los de Transjordania, los tres pueblos que estaban del otro lado, entonces, dice, Josué convocó a los Rubenitas, de la tribu de Rubén, a los Gaditas, Gad, y a la mitad de la tribu de Manasés. Vean interesante ahí, porque aquí cuando está hablando la mitad de la tribu de Manasés, Manasés tiene tanto de la Transjordania, del lado de Jordania, y del lado de Israel. ¿Me entendés? Ahí la mitad, o sea, el río Jordán, ahí en el medio, ahí arriba entonces, está como la división. Una parte, por eso te dice aquí, a la mitad de la tribu de Manasés. Son las tres tribus, Manasés, Gad y Rubén. Manasés, Gad y Rubén. Entonces, después está el río Jordán y del otro lado entonces están las otras tribus. Pero aquí hay una tribu de ellas que solamente está a la mitad. Si uno mira, miren un poco ahí, mapa, ¿verdad?, de las 12 tribus de Israel. Google, entonces, imagen, no sé, ponga lo que sea, foto, lo que sea, de las 12 tribus de Israel. Y ahí entonces cuando ponen, le va a poner todito, ¿verdad? Y hay 3 tribus y entre ellos está esta tribu, ¿verdad?, de Manasés. Pero van a encontrar de los dos lados, del lado de Israel y del lado de Jordania. Y entonces quiere decir, por eso que te dice después la mitad, una mitad aquí y la otra mitad de este lado. Bueno, ahora se está despidiendo de ellos, convocó a esta gente y les dijo, ustedes han observado íntegramente las órdenes que les dio Moisés, el servidor del Señor, y me han obedecido en todo lo que yo les mandé. Bueno, muy bien, hasta ahí todo calidad. Y entonces ahora va a venir lo elemental y fundamental. ¿Por qué? Y entonces dice, ustedes no han abandonado a sus hermanos durante largo tiempo transcurrido hasta el día de hoy y han permanecido en la observancia del mandamiento del Señor su Dios. Hasta ahí todo tranquilo. Y ahora viene lo cuarto. Ahora sus hermanos han obtenido el descanso que les concedió el Señor su Dios. Ahí dice el descanso. Apego dice Ina, por fin ellos ya obtuvieron su tierra. Por fin ellos ya conquistaron su tierra, según el libro de Josué. Y entonces, eso todo, ¿verdad? El Señor, ellos han tenido el descanso que les concedió el Señor su Dios, conforme a la promesa
que Él les había hecho. Por tanto, regresen, ahí está, regresen a sus campamentos, al territorio que les pertenece, a esa tierra que Moisés, el servidor del Señor, les dio al otro lado del Jordán, para la Transjordania, ¿verdad? Entonces, al otro lado del Jordán. Eso también lo dice Josué. Es decir, entre los protagonistas humanos, Josué, él está hablando de Dios y está diciendo cuál es la acción de Dios. Peñan de Yara hoy o me eva ppm ya la pende una, la pende, pero no se olviden también que ya hemos dicho y hemos subrayado, siempre se necesita del pontífice, es decir, del intercesor, el intermediario. Es decir, aquí nos encontramos con los dos principales, Moisés por una parte y ahora Josué, que sigue también su camino. Por otra parte, dice, aquí ya hemos hablado del descanso prometido, Dios le da el descanso prometido. También ayuda a descubrir al culpable. Ñande Yara, él mismo les ayuda a encontrar el famoso problema que hubo con Acán. En el capítulo 7, versículo 14, nosotros encontramos el problema, ¿verdad?, con Acán. Es bastante terrible. La respuesta del Señor. Vamos a mirar desde el versículo 10, porque esto lo vamos a encontrar en el versículo 14. Dice, el Señor respondió a Josué. Entonces, y entonces le dice el Señor, levántate. ¿Por qué estás ahí postrado sobre tu rostro? Israel ha pecado. Ellos han transgredido mi alianza, la que yo les impuse. Se han quedado con algo que había de ser consagrado al exterminio, el famoso anatema. Se han atrevido a robarlo, a esconderlo, reservarlo para su uso personal. Por eso los israelitas no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que tendrán que volver las espaldas ante sus adversarios, por haberse convertido ellos mismos en algo que debe ser consagrado al exterminio. Yo no estaré más con ustedes si no eliminan lo que debió ser consagrado al exterminio. Yo no estaré más con ustedes si no eliminan lo que debió ser consagrado al exterminio. Ahora levántate y purifica al pueblo. Tú dirás, purifíquense para mañana, porque así, ahí está, porque así habla el Señor. Entonces aquí se está difiriendo la palabra de Dios. Y le dice entonces, en medio de ti Israel hay algo que debió ser consagrado al exterminio y tú no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que no lo hayas. Mañana por la mañana ustedes comparecerán por tribus. La tribu que el Señor señale por medio de suerte comparecerá por clanes. El clan que el Señor señale comparecerá por familia. Y la familia que el Señor señale comparecerá hombre por hombre. El que sea sorprendido en posesión de los objetos condenados al exterminio será quemado con todos sus bienes porque ha quebrantado la alianza del Señor y ha cometido una infamia en Israel. Pero aquí entonces se dan cuenta, es Dios el que le está diciendo. Ese que será llamado va a comparecer ante el Señor. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañé. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañé. Hay días oscuros, hay noches en soledad. Las olas y el viento me llevan hacia alta mar. Y tú estás durmiendo, o al menos eso pienso. Y yo desespero, mi barca y mi fe ya no dan más. Hay días oscuros, hay noches en soledad. Las olas y el viento me llevan hacia alta mar. Y tú estás durmiendo, o al menos eso pienso. Y yo desespero, mi barca y mi fe ya no dan más. Y tú despiertas, calmas la tormenta. No hay viento ni marea que puedan con tu voz. Echas afuera las dudas y a mí me queda solo una. ¿Por qué sigo temiendo si tú tienes el control? Y tú despiertas, calmas la tormenta. No hay viento ni marea que puedan con tu voz. Echas afuera las dudas y a mí me queda solo una. ¿Por qué sigo temiendo si tú tienes el control? Tú tienes el control. 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 Y tú despiertas,
echas afuera las dudas y a mí me queda solo una. ¿Por qué sigo temiendo si tú tienes el control? Tú tienes el control. 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 Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de Josué. Ahora nos encontramos, ¿verdad?, ante estas acciones de Dios, pero que son narradas por los protagonistas humanos. En este caso es Josué. Nosotros decíamos que el Señor también ayuda a descubrir al culpable. En el capítulo 7, versículo 14 del libro de Josué nos está hablando de eso, ¿verdad? Entonces ahí le dice Dios directamente: mañana por la mañana ustedes comparecerán por tribu, la tribu que el Señor señale por medio de la suerte, comparecerá por clanes, el clan, etcétera, etcétera. Uno a uno, clanes, tribus, etcétera, hasta que llegue hombre por hombre. Ñande Yara, oye, el mismo entonces. Esa es la acción de Dios, el accionar de Dios. Por eso puede presentar, ¿verdad?, a Yahvé como un Dios vivo entre nosotros. Se le puede presentar. ¿Y justamente por qué? Porque es un Dios vivo y porque justamente actúa, está en acción continua. En el versículo 10, y añadió: en esto conocerán que el Señor Dios viviente está en medio de ustedes, que Él expulsará delante de ustedes a los cananeos, a los hititas, los gibitas, los pericitas, los girgasitas, los amorreos y los jebuseos. Entonces, luego también el Señor, según Josué, Dios les entrega a los propios enemigos en las manos. Eso encontramos en el capítulo 8, versículo 7. Dice así: entonces ustedes saldrán del lugar donde estaban emboscados y ocuparán la ciudad. El Señor nuestro Dios la pondrá en sus manos de nuevo. ¿Viste? El Señor. El Oyapoa. Esta es la acción de Dios. Todo lo que nosotros estamos haciendo es porque Dios verdaderamente lo quiere, porque Dios entonces dirige nuestros pasos. También en el 23:9 encontramos: el Señor dice, desposeyó delante de ustedes a naciones numerosas y fuertes, y hasta el presente nadie ha podido resistirles. También te vuelve a presentar, entonces es el accionar de Dios, es Dios, y eso lo presenta todo Josué. Ahora, los otros protagonistas, dada la escasez de sus intervenciones, o sea, intervienen poco los otros protagonistas, solo aportan datos sueltos, de una manera, pero Josué el que directamente está diciendo, Dios el que interviene. Josué de cierta manera es el que tiene un relacionamiento directo tanto con Dios como con el pueblo. Es decir, la mediación que se necesita siempre para una revelación de Dios. Ahora, estos cabos sueltos, como decimos nosotros, son datos sueltos, tenemos en algunos personajes. Por ejemplo, los de Transjordania recuerdan que estuvo con Moisés. Vamos a mirar un poco. Estuvo con Moisés en el capítulo 1, o sea, ya al comienzo, versículo 17, nos dice lo siguiente: así como obedecimos en todo a Moisés, también te obedeceremos a ti. Se refiere a Josué. Basta que el Señor esté contigo como estuvo con él. Basta que el Señor esté contigo como estuvo con él. Después tenemos aquí otro personaje que es Rahab. Rahab afirma que el Señor les ha dado a ustedes la tierra. Es el Señor.
Vamos a comenzar del versículo 8, dice: cuando Rahab subió a la terraza donde estaban los espías, estos aún no se habían acostado. Ella les dijo: yo sé que el Señor les ha entregado. Yo sé que el Señor, ¿viste?, les ha entregado a ustedes, ¿verdad? Este país ya se ha entregado a ustedes, porque el terror que ustedes inspiran se ha apoderado de nosotros y todos los habitantes han quedado espantados a la vista de ustedes. Todos estos personajes han quedado espantados a la vista de ustedes. Entonces esto es muy interesante, queridos amigos, ¿verdad? Que veamos un poco, que reflexionemos un poco y desde ahí también podamos entender, ¿verdad? Todos han quedado espantados verdaderamente ante la vista de todos. Vamos a seguir mirando un poco más algunos otros capítulos. Por ejemplo, Rahab es aquí la que está afirmando. Es otro personaje, ¿verdad? Personaje humano. También que secó el mar Rojo. Eso también lo dice ella, ¿verdad? Rahab siempre dice: nosotros hemos visto, mejor dicho, hemos oído, porque acá en donde, acá en donde, estamos en Jericó. Dice: nosotros hemos oído cómo el Señor secó las aguas del Mar Rojo cuando ustedes salían de Egipto, y cómo ustedes trataron a Sihón y a Og, los dos reyes amorreos que estaban al otro lado del Jordán, y que ustedes condenaron al exterminio. Entonces siempre es Rahab la que está diciendo. Después, por otra parte también, en el 1:17, los de Transjordania recuerdan que estuvo con Moisés. En el 1:17, ¿verdad? Así como obedecimos en todo a Moisés, también te obedeceremos. Bueno, eso ya hemos dicho. Ahora, con respecto a los espías, en el 2:24, que nos ha dado el país. Dios, ¿verdad?, les dio a ustedes el país. Eso ya hemos visto, pero interesante que leamos porque está en boca de... Dice: no hay duda, le dijeron, que el Señor nos ha entregado el país. Que el Señor, de nuevo. ¿Se dan cuenta que es la acción, verdad? Continuamente, el retintín. Es Dios el que nos ha dado. Es Dios el que está presente aquí. Y esto, mira, que no es simplemente aquí. Aquí estamos con esa teología del deuteronomista, que se insiste mucho en la acción de Dios para con el pueblo. Y desde ahí entonces nosotros podemos ir entendiendo, ¿verdad?, todo lo demás, todo lo que viene a continuación. Pero es la acción de Dios. Pero peala yayesa guana. Y hasta nosotros, hoy en día, nosotros seguimos con esta teología, que es una teología, imagínense, ya de la Biblia, del Antiguo Testamento, de la escuela deuteronomista, nosotros le llamamos así, ¿verdad?, en que uno se encuentra y dice: bueno, es Dios verdaderamente el que nos ha dado esto. Es Dios entonces el que ha actuado de esta manera. Y por lo tanto, nosotros somos aquellos que usufructuamos de la acción y de la gracia de Dios. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano.
Humaitá 168, casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Ayúdanos a ayudar. Campaña solidaria. Cintia nos necesita. Les invitamos a un festival de pastas el domingo 2 de mayo en Juan Castillo, esquina Santa Rita, al mediodía. Ayúdenos a ayudar. Cintia nos necesita. Que Dios nos bendiga. Será fácil si me has de ayudar. Oh, será fácil si me has de ayudar. Muchas veces la vida muestra su lado oscuro. En solo un instante todo se detiene. En ese momento de tristeza, sintiendo el corazón vencido, ya sin fuerzas. Y vienen preguntas a mi mente, pidiendo explicaciones a esta vida, con el corazón herido que solo grita: Señor mío, ¿en dónde estás? Y mis lágrimas se convierten en un puente que me lleva a ti, y las tristezas desaparecen, porque yo sé que te tengo aquí, y renuevo todas mis fuerzas, conociendo tu gran amor, derribando todos mis miedos, porque yo sé que te tengo aquí. Enredado en mi historia, doy vueltas la página, entre versos y palabras, una frase me responde, y lentamente una lágrima cae cuando dices: déjame ser Dios. Nadie podrá cortar mis alas, nadie impedirá que a mis sueños pueda volar, porque cuando el dolor es muy grande, sé que en tus brazos puedo estar. Y mis lágrimas se convierten en un puente que me lleva a ti,
todos mis miedos, porque yo sé que te tengo aquí, junto a mí, junto a mí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de Josué. Ahora entonces estamos mirando la acción de Dios, pero narrada y dicha por algún personaje humano. Estábamos hablando por una parte de Josué, por otra parte también estábamos hablando de Rahab, que afirma que es Dios el que les ha dado la tierra, Dios entonces el que les entrega en sus manos a Jericó, en fin. Después los espías también. Los espías dicen directamente que nos ha dado el país, los espías. Es Dios, de nuevo, es Dios el que nos ha dado, ¿verdad?, el país y puso en nuestras manos. Y ahí está, ¿verdad? No hay duda, dicen los espías. Dijeron que el Señor nos ha entregado el país, porque todos sus habitantes están espantados delante de nosotros. Después vamos a mirar ahora otro personaje, Caleb. Habla de su compañía. Habla de su compañía. Vamos a mirar el 14:10, lo que nos dice aquí con respecto a 14:10. Ahora dice, ahora ves que el Señor me ha conservado la vida conforme a su promesa, y ya han pasado 45 años. A ver un poco, perdón, vamos a ver, es el 14:10, ¿verdad? 14:10. Me ha conservado la vida conforme, sí, ahí está, conforme a su promesa. Es Dios entonces. Dios lo que había prometido. ¿Se acuerdan entonces que esto es fundamental? Ya han pasado 45 años desde que el Señor dirigió esta palabra a Moisés, cuando todavía Israel iba por el desierto. Ahora tengo 85 años, pero todavía estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió. Hoy tengo la misma fuerza que tenía entonces, tanto para combatir como para ir al lado, de un lado a otro. Donde Yara, ¿verdad?, le da esa posibilidad. Ahora también los de la casa de José, ellos también se dan cuenta y dicen que es Dios. Hemos recibido bendición de parte de Dios. 17, el versículo 14 nos habla de esta manera. Los hijos de José dijeron a Josué: ¿por qué nos has designado como herencia en el sorteo una sola porción del territorio, siendo nosotros un pueblo numeroso, ya que el Señor nos ha bendecido tanto? Ya que el Señor nos ha bendecido tanto. A ver, o más que yo reclama, porque no le cohibe, ¿por qué solamente eso? ¿Por qué nos han asignado como herencia en el sorteo una sola porción de territorio? Entonces esto es para con la casa de José. Ahora, los levitas, de sus órdenes y promesas, el 21, versículo 2. Los jefes de familia de los levitas se acercaron al sacerdote Eleazar, a Josué, ahí está, hijo de Nun, y a los jefes de familia de las tribus de Israel. Se acercan entonces ellos, y ahí los jefes de familia que estaban por todas partes dicen: el Señor ordenó por medio de Moisés que se nos asignaran algunas ciudades a fin de que residiéramos en ellas, y también sus campos de pastoreo para nuestros ganados. Bueno, es interesante todo esto, ¿verdad? Así como se nos va presentando. Esta es la acción de Dios. Siempre estamos mirando al protagonista Dios. Por una parte es Dios mismo, por otra parte es el autor sagrado,
por otra parte es la acción, ¿verdad?, de Dios sobre la naturaleza, la acción de Dios sobre sus enemigos. Aquí los protagonistas humanos que comienzan a hablar, hemos nombrado a Josué, hemos nombrado ya también a Moisés, hemos nombrado a Rahab, hemos nombrado a los espías, hemos nombrado a otro personaje, Caleb, y hemos nombrado a la casa de José. Luego los levitas. El pueblo reconoce que expulsó a todos los pueblos. Y luego el pueblo. El pueblo reconoce que expulsó a todos los pueblos. Ellos reconocen, Dios, mira lo que hizo por nosotros. Entonces dice de esta manera, y después los introduje, dice Dios, en el país de los amorreos que habitaban al otro lado del Jordán. Cuando ellos les hicieron la guerra, yo los entregué en sus manos y así pudieron tomar posesión de su país. Porque los exterminé delante de ustedes. Los exterminé delante de ustedes. Esto es entonces lo que dice también el pueblo y cómo reconoce y cómo ve que Dios entonces estuvo con ellos. Vamos a ver un poco ahora el 24:18 dice, además, el Señor expulsó delante de nosotros, el Señor entonces el que expulsó delante de nosotros a todos esos pueblos y a los amorreos que habitaban en el país. Por eso también nosotros serviremos al Señor, ya que Él es nuestro hermano. Y Él, sobre todo entonces, siendo nuestro hermano, entonces recibe esa gracia de Dios, o sea, es Dios el que va a actuar. Entonces el Señor expulsa delante de nosotros a todos estos pueblos y a los amorreos. Eso también nosotros subiremos al Señor, ya que es nuestro hermano, ya que Él es nuestro Dios. Bueno, queridos amigos, esto es interesante, vamos a seguir un poquitito más, diciendo que el protagonismo de Dios es tan claro que a Josué y a su generación se los puede definir como los que pudieron ver todas las obras del Señor en favor de Israel. Vamos a entender bien esta frase, porque esta es una frase interesante que aparece continuamente en hebreo, ¿verdad? Vamos a procurar un poco leer algo en hebreo, decir un poco esta frase en hebreo, pero sobre todo como traducción es esto, que se subraya continuamente. Todas las obras del Señor en favor de Israel. Kol Maaseh Adonai Asher Asa le Israel. Entonces, Kol Maaseh Adonai Asher Asa le Israel. Kol, evidentemente, todo, ¿verdad? Todo. Maaseh, que ha hecho. Todo lo hizo. Adonai, ¿verdad? Asher, que. Asa, hacer, que hizo. A favor, ¿verdad? De le Israel. Qué interesante, ¿verdad? Entonces, queridos amigos, todo esto nos ayuda también a nosotros a reflexionar. Una acción directamente de Dios. Nosotros, y aquí aparecemos siempre, ¿verdad?, el pueblo, o aparece el pontífice, o aparece alguien que es siempre mediador, pero la acción siempre será aquella acción de Dios. Volvemos, queridos amigos, la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento, y que la bendición del Señor les fortalezca y les anime a todos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.